Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo. Estamos ya a 1 de abril, que ya en el año 2021 es Jueves Santo. Fíjense que la semana se me ha pasado rapidísima y no puedo creer que ya el día de mañana es el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que claro es solamente para que resucitara el tercer día, que es el domingo de Pascua. Ahora, en el capítulo de ayer se me pasó mencionarles que los días en los que la iglesia nos pide hacer ayuno y otro tipo de mortificaciones son tradicionalmente los miércoles, los viernes y los sábados. Y ahora, ¿por qué el miércoles? Bueno, el día de ayer en la lectura del miércoles santo leímos que el miércoles es el día en que Judas Iscariote hace el pacto con los judíos para traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que tradicionalmente la iglesia conmemora este día con algún tipo de penitencia, ¿verdad? El segundo es el viernes, y el viernes, por supuesto, es el día de la semana en que nuestro Señor muere, y el sábado es el día en el que nuestro Señor estuvo en su tumba. Por eso son el miércoles, el viernes y el sábado. Se me pasó a mencionar esto en el capítulo pasado, y luego ya después me acordé y dije, oye, acabo de leer que el miércoles fue el día en el que Judas hace el pacto para traicionar a nuestro Señor, y es por eso que tradicionalmente se practica algún tipo de mortificación, ¿verdad? Antiguamente pues había diversas prácticas, por decir, la gente no comía carne ni el miércoles, ni el viernes, ni el sábado, ¿verdad? Y luego ya pasó a ser solamente el viernes y así sucesivamente. Entonces, si ustedes quieren tomar esta práctica de tener una vida pues de un poco más de mortificación, pueden aplicar distintas prácticas, a lo mejor no almorzar, por decir, si tienen acostumbrado a desayunar, pues no desayunen los miércoles y los viernes, ¿verdad? Por ejemplo, o algo así pueden ir desarrollando para ir incorporando más un poco en su vida la mortificación y la penitencia que son necesarias en la vida cristiana. Que bueno, se ha perdido mucho el sentido de esto hoy en día, como lo hemos comentado en otros episodios, ¿verdad? Pero esta es una parte en la que podemos poner nuestro granito de arena para ir recuperando un poco esa tradición, irselo pasando a nuestras familias y que se vayan viendo una vez más los miércoles, viernes y los sábados como días de penitencia todo el año, ¿verdad? Y bueno, ya comenzamos con la lectura del año litúrgico de Don Próspero Boranger, Jueves Santo de la Cena del Señor. El oficio de maitines y laudes de los 3 últimos días de la Semana Santa difiere en muchas cosas de los demás días del año. La Iglesia suspende las aclamaciones de alegría y esperanza con que suele comenzar la alabanza divina. Ya no se oye resonar en el templo el Domine labia mea aperies. Señor, abre mi boca para que te alabe. Ni Deus in adiutorum meum intende, Señor, apresúrate a socorrerme. Ni gloria patri, al fin de los salmos, de los cánticos y de los responsorios. Los oficios no conservan sino lo que les es esencial en la forma, y se han suprimido todas estas aspiraciones vivas que se habían añadido al sucederse de los siglos. Dase vulgarmente el nombre de tinieblas a los maitines y lardes de estos 3 días últimos de la Semana Santa porque se los celebra muy de mañana antes de salir el sol y tradicionalmente se conocen como el triduo pascual, ¿verdad? El candelabrio. Un rito imponente y misterioso, propio únicamente de estos oficios, confirma también este nombre. Se coloca en el presbiterio. Cerca del altar, un gran candelabro triangular sobre el cual se hallan 15 velas. Estas velas, así como las 6 del altar, son de cera amarilla, como en el oficio de difuntos. Al fin de cada uno de los salmos o cánticos, se va apagando una vela del gran candelabro. Solo queda encendida la que se halla en la extremidad del triángulo. Igualmente se apagan mientras el Benedictus las velas del altar. Entonces toma un acólito la vela que quedó encendida en el candelabro y la tiene apoyada sobre el altar mientras el coro canta la antifonía que le sigue. Luego esconde la vela sin apagarla detrás del altar. La mantiene así, oculta a las miradas durante la recitación de la oración final que sigue al Benedictus. Acabada esta oración ya no se hace como antiguamente se hacía al terminar este oficio. Expliquemos ahora el sentido de las diversas ceremonias. Nos hallamos en los días en que la gloria del Hijo de Dios es eclipsada ante las ignominias de la pasión. Era la luz del mundo, poderoso en obras y palabras, vitoriado, poco por las aclamaciones de la muchedumbre, pero vedle hoy despojado de toda grandeza, el hombre de dolores, un leproso, como dice Isaías, un gusano de la tierra y no un hombre, dice el rey profeta, causa de escándalo para sus discípulos, dice el mismo Jesús. Todos le abandonan. Pedro incluso llega a negar que le ha conocido. Este abandono, esta defección casi general se halla desfigurada en la extinción sucesiva de las velas del candelabro triangular y de las del altar. Sin embargo de eso, la luz desconocida de Cristo no se apaga. Se coloca un momento la candela sobre el altar. Está ahí como Cristo en el Calvario donde padece y muere,
Pero para significar la sepultura de Jesús, se coloca la candela detrás del altar, su luz no aparece más. Entonces, un ruido confuso se deja oír en el santuario. Este ruido expresa las convulsiones de la naturaleza en el momento en que al expiar Jesucristo en la cruz tembló la tierra. Se resquebrajaron las rocas y se abrieron los sepulcros, pero de repente aparece de nuevo la candela sin haber perdido nada de su luz. El ruido cesa y todos adoran al glorioso vencedor de la muerte. Todas las lecciones del primer nocturno de estos 3 días están sacadas de las lamentaciones de Jeremías. En ellas se nos manifiesta el espectáculo desolador que ofrece la ciudad de Jerusalén, cuando sus habitantes fueron conducidos cautivos a Babilonia en castigo de su idolatría. La cólera de Dios se manifiesta en estas ruinas que Jeremías deplora con palabras tan verdaderas y terribles. Con todo esto, este desastre no es sino una figura del otro más espantoso. Jerusalén tomada y asolada por los asirios guarda por lo menos el nombre, y el profeta, que se lamenta ante sus muros, anuncia que esta desolación no durará más de 70 años, pero en su segunda ruina la ciudad infiel pierde hasta su nombre. Reconstruida por sus vencedores, lleva durante más de 2 siglos el nombre de Aelia Capitalina, y así con la paz de la iglesia se le llamó otra vez Jerusalén. Esto no era un homenaje a Judá, sino un recuerdo del Dios del Evangelio que Judá había crucificado en esta ciudad. Ni la piedad de Santa Elena y de Constantino, ni de los valientes esfuerzos de los cruzados no han podido conservar en Jerusalén de un modo permanente ni la sombra de una ciudad secundaria. Su suerte es la de permanecer esclava y esclava de los infieles hasta el fin del mundo. En estos días precisamente se atrajo sobre sí la maldición. He aquí por qué la Iglesia, para hacernos comprender la grandeza del crimen cometido, hace resonar en nuestros oídos los llantos del profeta, que es el único que pudo igualar con sus lamentaciones a los dolores. Esta emocionante elegía se canta de un modo muy simple que se remonta a una gran antigüedad. Los nombres de las letras del alfabeto hebreo que dividen cada una de las estrofas indican la forma acróstica que contiene este poema en el original. Se cantan estas lamentaciones porque los mismos judíos las cantaban. Este día es el primero de los ácimos. A la puesta del sol los judíos tienen que comer la Pascua en Jerusalén. Jesús aún está en Betanía, pero entrará en la ciudad antes de comenzar la cena pascual. Así lo manda la ley, y Jesús quiere observarla escrupulosamente hasta que la abrogue con la efusión de su sangre. Por lo cual envía a Jerusalén a 2 de sus discípulos para que preparen el convite legal, sin darles a conocer de qué modo concluirá. Nosotros que conocemos ya este misterio, cuya institución se remonta a esta última cena, comprendemos bien por qué escogió Jesús, con preferencia en esta ocasión, a Pedro y Juan, para que cumpliesen sus intenciones. Pedro, que fue el primero en confesar la divinidad de Cristo, representa la fe, y Juan, que inclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús, representa el amor. El misterio que se va a promulgar en la cena de esta tarde se revela el amor por la fe. Tal es la enseñanza que nos da Jesucristo al escoger a estos 2 apóstoles, pero estos no podían penetrar las intenciones del corazón de su divino Maestro. Jesús, que sabía todo, les indica el medio de conocer la casa a la cual va a honrar hoy con su presencia. No tendrán más que seguir a un hombre que lleva un cántaro de agua sobre la cabeza. La casa en que entra este hombre la habita un judío opulento que reconoce la misión celeste de Jesús. Los 2 discípulos propusieron a esta persona las intenciones de su maestro, y al momento les mostró una gran sala bien aderezada. En efecto, convenía que no fuese un lugar cualquiera el que había de servir para la celebración del más augusto misterio. Esta sala, en la cual había de suceder la realidad a las figuras, era muy superior al templo de Jerusalén. En su recinto había de levantarse el primer altar. Allí se ofrecería la oblación pura que había sido anunciada por el profeta. En este mismo lugar comenzará el sacerdocio cristiano unas horas más tarde. Ahí, en fin, 50 días más tarde, la Iglesia de Cristo, reunida y visitada por el Espíritu Santo, había de anunciarse al mundo y promulgar la nueva y universal alianza de Dios con los hombres. Ese santuario de nuestra fe no ha sido borrado de la tierra. Su asiento se encuentra para siempre señalado en el monte Sión. Jesús ha vuelto a Jerusalén con sus discípulos. Todo lo ha encontrado preparado. El Cordero Pascual, después de haberle presentado en el templo, ha sido conducido al cenáculo. Se le prepara para la cena legal. Los panes ácimos con las hierbas amargas son presentadas a los comensales. Pronto, alrededor de una misma mesa de pie con la cintura ceñida, el bastón en la mano, el maestro y sus discípulos cumplirán por última vez el solemne rito que les había prescrito Dios a la salida de Egipto. Pero esperemos la hora de la Santa Misa para tomar de nuevo esta narración y recorramos antes en detalle las numerosas ceremonias que darán carácter peculiar a este día. En primer lugar nos encontramos con la reconciliación de los penitentes. Hoy no es más que un mero recuerdo, pero es interesante el describirla para dar de este modo un complemento necesario a la liturgia de Cuaresma. Viene después la consagración de los santos óleos. Solo tiene lugar en las iglesias catedrales, pero interesa a todos los fieles.
Después de haber expuesto sumariamente estos ritos, trataremos de la misa de hoy. Y bueno, en este punto ya me voy a tener que saltar una buena parte del artículo. Recuerden que estos capítulos que estoy haciendo de Semana Santa les estoy dejando los enlaces a las lecturas completas en la descripción de cada episodio. Entonces, si les interesa leer más acerca de este tema, pues sencillamente váyanse al enlace en la descripción y lean el resto del artículo. Pero por cuestión de tiempo, ¿verdad? No quiero tener un capítulo muy largo. Ya saben que me gusta más o menos mantenerme entre los 20 y 25 minutos, a veces un poco más corto. Sí, el tema no requiere tanta plática, ¿verdad? Pero bueno, me voy a saltar ahora a la bendición de los santos óleos porque es muy bellísima, ¿verdad? Es bellísima la descripción que da acerca de las ceremonias y de su significado de cada santo óleo que es bendecido por los obispos. Los 3 óleos, ¿verdad? Entonces, bueno, dice la bendición de los santos óleos. La segunda misa que se celebra el Jueves Santo en la antigüedad iba acompañada de la consagración de los santos óleos, rito anual y que requiere siempre el ministerio del obispo como consagrante. Y recuerden, por cierto, cuando se refiere aquí en la antigüedad no significa antes del concilio Vaticano II, se refiere a hace muchísimos más años. Pero pues, sigue. Esta importante ceremonia se verifica ahora en la única misa que se celebra hoy por la mañana en las catedrales. Y cuando se refiere a hoy en la mañana significa antes del concilio, ¿verdad? No siendo pues esta ceremonia común a todas las iglesias, no daremos aquí todos sus detalles. Con todo esto, no queremos privar a nuestros lectores de la instrucción que pueden sacar del ministerio de los santos óleos. La fe nos enseña que si somos regenerados por el agua, somos confirmados y fortificados por el óleo consagrado. En fin, el óleo es uno de los principales elementos que el autor divino de los sacramentos ha escogido para justificar y a la vez obrar la gracia en nuestras almas. La Iglesia ha fijado desde muy antiguo este día cada año para renovar los santos óleos, cuya virtud es tan grande en sus diferentes formas porque se acerca el momento en que debe hacer uso de los neófitos que ahí hará en la noche pascual. A todos los fieles importa el conocer detalladamente la doctrina sagrada de tan admirable elemento y a nosotros nos la explicaremos aquí brevemente a fin de excitar su reconocimiento hacia el Salvador, que ha llamado a las criaturas visibles a servir en las obras de su gracia y les ha dado, por su sangre, la virtud sacramental que en adelante residirá en ellas. El óleo de los enfermos. El primero de los santos óleos que recibe la bendición del obispo es el llamado óleo de los enfermos, que es la materia de la extrema unción. Borra las reliquias del pecado en el cristiano moribundo, le fortifica en su último combate y por virtud sobrenatural que posee, le devuelve a veces la salud del cuerpo. En la antigüedad la bendición de este óleo no se había fijado en el día de Jueves Santo, sino que podía ser otro día cualquiera porque su uso, por decirlo así, es continuo. San Hipólito nos muestra que esta ceremonia tenía lugar en todas las misas pontificales. Al terminar el canon de la misa, el obispo bendecía los frutos o las legumbres que se le presentaban. Igualmente consagraba el óleo que servía para la unción de los enfermos, en el sacramento de la extrema unción y para devoción privada, como hoy día se guarda el aceite de que se sirve en ciertos santuarios. Más tarde se aplazó esta bendición al día en que se consagraban los óleos por la igualdad del elemento que le es común. Los fieles deben asistir con recogimiento a la consagración de este óleo que ungirá sus desfallecidos miembros y purificará sus sentidos. Que piensen en su hora postrera y bendigan la inagotable bondad del Salvador, cuya sangre corre tan abundante con este precioso licor. El Santo Crisma. El más noble de los santos óleos es el crisma. Su consagración reviste mayor solemnidad. Por el crisma, el Espíritu Santo imprime su sello inefable sobre el cristiano, miembro ya de Cristo por el bautismo. El agua nos da la vida, pero el óleo nos confiere la fuerza y hasta que no hayamos recibido la unción, no poseemos aún la perfección del carácter del cristiano. Ungido con este óleo, el fiel se convierte en miembro del hombre Dios, cuyo nombre, Cristo, significa la unción que recibió como rey y como pontífice. Esta consagración del cristiano por el crisma está de tal suerte en el espíritu de nuestros misterios que al salir de la pila bautismal, antes de ser admitido a la confirmación, el neófito recibe sobre su cabeza la primera unción, aunque no sacramental, de este óleo regio, para indicarle que participa ya de la realeza de Jesucristo. Para expresar con signo sensible la alta dignidad del Santo Crisma, la tradición apostólica manda que el obispo mezcle en el bálsamo, que representa lo que el apóstol llama el buen olor de Cristo, de quien está escrito también: corremos tras el olor de tus perfumes. La rareza y el alto precio de los perfumes de Oriente ha obligado a la Iglesia a emplear el bálsamo solo en la confección del Santo Crisma. La Iglesia oriental, más favorecida por el clima y los productos de las regiones en que mora, emplea en su composición hasta 33 clases de perfumes, de suerte que condensados con el santo óleo forman una especie de ungüento de un olor delicioso. El Santo Crisma, además de su uso sacramental en la confirmación
y del que la iglesia hace en los nuevos bautizados, es usado para la unción de la cabeza y las manos en la consagración de los obispos, para la consagración de cálices, altares, bendición de campanas, en fin. Es la dedicación de las iglesias en las que el obispo unge las 12 cruces que atestiguarán a las edades futuras de la gloria de la casa de Dios. El óleo de los catecúmenos. El tercero de los santos óleos es el llamado de los catecúmenos, porque no es materia de ningún sacramento, con todo eso también es de institución apostólica. Se usa en las ceremonias del bautismo para las unciones que se hacen al catecúmeno en el pecho y en las espaldas antes de la inmersión o infusión en el agua. Se emplea también en la ordenación de los presbíteros para la unción de las manos y para la consagración de reyes y reinas. Tales son las nociones que el fiel debe tener para darse una idea de la función que tendrá el obispo en la misa de la mañana de hoy, en la que, como canta Fortunato en el himno que indicaremos enseguida, salda su deuda obrando esta triple bendición que solo puede venir de él. Y bueno, habla ya más de lo que es este rito litúrgico, ¿verdad? Que como les menciono, me pudiera meter en los detalles, pero mejor les dejo el enlace abajo para que lo puedan leer en su propio tiempo y no alargar de más este capítulo, aunque claro, se los recomiendo al 100% porque son pues explicaciones bellísimas, ¿verdad? Y en lo que vamos aprendiendo más de la tradición de la iglesia a través de este podcast, a través de otros programas, de otras lecturas, bueno, pues estas lecturas son lecturas fundamentales en este trabajo, ¿verdad? Por eso se las dejo en la descripción del capítulo. Por favor, cuando tengan tiempo, al terminar este podcast o cuando, pues después que tengan tiempo, métanse a la página y denle un vistazo a esta lectura, se lo recomiendo. Y bueno, ya nos pasamos a la misa del Jueves Santo. Proponiéndose hoy la Santa Iglesia renovar con una solemnidad especial la acción del Salvador en la última cena según el precepto dado a los apóstoles, haced esto en memoria mía, vamos a tomar el relato evangélico que hemos interrumpido en el momento en que Jesús entraba en la sala del festín pascual. La Pascua judía. Ha llegado de Betanía, todos los apóstoles están presentes, aún el mismo Judas, que guarda su secreto. Jesús toma asiento en la mesa sobre la que está el cordero preparado, los discípulos se sientan con él, se observan fielmente los ritos que el Señor prescribió a Moisés siguiese su pueblo. Al principio de la cena Jesús toma la palabra y dice a sus apóstoles: ardientemente he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de mi pasión. Hablaba de este modo no porque esta Pascua llevase ventaja a las de los años anteriores, sino porque tendría ocasión de instituir la Pascua nueva que amorosamente había preparado a los hombres, pues habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, dice San Juan, los amó hasta el fin. Durante la comida Jesús, para quien no había nada oculto en los corazones, profirió estas palabras que dejaron mudos a estupor a los discípulos. En verdad os digo que uno de vosotros me traicionará, sí, uno de los que meten. En este momento, la mano en el plato conmigo es mi traidor. ¿Qué amargura encierra esta queja? Cuánta misericordia para el culpable que conocía la bondad de su maestro. Jesús le abría la puerta del perdón, pero él no se aprovecha de ella. Tanta era la pasión que le había dominado que él quería satisfacer con su infame venta. ¿Se atreve a decir como los demás: ¿soy yo, Señor? Jesús le responde en voz baja para no comprometerle entre sus hermanos. Sí, tú eres, tú lo has dicho. Judas no se rinde, se queda tranquilo y espera la hora de la traición. Los convidados, según el uso oriental, se colocaban de dos en dos sobre unos lechos de madera, preparados por la munificencia del discípulo que presta su casa al Salvador para esta última cena. Juan, el discípulo amado, está al lado de Jesús, de suerte que puede, en su tierna familiaridad, apoyar su cabeza sobre el pecho de su maestro. Pedro, sentado en el lecho vecino, junto al Señor que se halla así, entre los dos discípulos que había enviado por la mañana para preparar todas las cosas y que representan el uno la fe y el otro el amor, la cena fue triste. Los discípulos estaban inquietos por la confidencia que les había hecho Jesús. Se comprende que el alma de Juan tuviese necesidad de desahogarse con el Salvador por las eternas demostraciones de su amor. Los apóstoles no esperaban que una nueva comida sucediera a la primera. Jesús había guardado secreto, pero teniendo que sufrir debía cumplir su promesa. Había dicho en la sinagoga de Cafarnaún: yo soy el pan vivo bajado del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá eternamente. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Mi carne es verdaderamente comida y mi sangre verdaderamente bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Había llegado el momento en que el Salvador iba a realizar esta maravilla de su caridad para con nosotros. Esperaba la hora de su inmolación para cumplir su promesa, mas he aquí que su pasión ha comenzado. Ya ha sido vendido a sus enemigos, su vida en adelante estará en sus manos. Puede ofrecerse en sacrificio y distribuir a sus discípulos la propia carne y la propia sangre de la víctima.
La cena acabada, cuando Jesús, levantándose ante la extrañeza de los apóstoles, se despoja de sus vestidos exteriores, toma una toalla, se la ciñe como un siervo, echa agua en el hebrillo y da a entender que se propone lavar los pies a los convidados. El uso oriental era que se lavasen los pies antes de tomar parte en el festín, pero el más alto grado de hospitalidad era cuando el señor de la casa cumplía él mismo este cuidado con sus huéspedes. Jesús es quien invita en este momento a sus apóstoles a la divina cena y se digna ser con ellos como el huésped más diligente. Pero como sus acciones encierran siempre un fondo inagotable de enseñanzas, quiere por lo mismo darnos un aviso sobre la pureza que se requiere en los que han de sentarse a la mesa. El que está limpio ya, dice, no necesita lavarse los pies, como si dijera, tal es la santidad de esta mesa, que para aproximarse a ella no solo es necesario que el alma esté limpia de sus más graves manchas, sino que debe tratar de borrar las más leves, que por el contacto con el mundo hemos podido contraer y que son como ligero polvo que se pega a los pies. Explicaremos más adelante otros misterios significados en el lavatorio de los pies. Jesús se dirige primeramente hacia Pedro, futuro jefe de la iglesia. El apóstol rehúsa tal humillación de su maestro. Jesús insiste y Pedro se ve obligado a ceder. Los otros apóstoles que como Pedro habían quedado sobre los lechos ven sucesivamente a su maestro acercarse a ellos para lavarles los pies. No exceptúa al mismo Judas. Había recibido un segundo y misericordioso llamamiento. Algunos momentos antes, cuando Jesús, hablando a todos, dijo, «Vosotros estáis limpios, pero no todos». Este reproche había sido insensible. Jesús, cuando acabó de lavar los pies de los 12, se recostó en el lecho, junto a la mesa al lado de Juan. A Pedro le ha herido la insistencia de su maestro. Quiere conocer al traidor que deshonra el colegio apostólico, mas no atreviéndose a preguntar a Jesús, a cuya derecha está recostado, hace unas señas a Juan, que está a la izquierda del Salvador, para procurar obtener una aclaración. Juan se recuesta sobre el pecho de Jesús y le dice en voz baja, «Maestro, ¿quién es?» Jesús le responde, «Aquel a quien yo dé un bocado de pan mojado». Jesús toma un poco de pan y habiéndolo mojando se lo ofreció a Judas. Era una nueva invitación, pero inútil a esta alma impasible. A toda acción de la gracia, el evangelista añade, después que recibió el bocado, entró en él Satanás. Jesús aún le dice 2 palabras, lo que vas a hacer, hazlo pronto, y el desdichado sale de la sala para ejecutar su crimen. Entonces, tomando el pan ácimo que había sobrado de la cena, levanta los ojos al cielo, bendice el pan y lo distribuye a sus discípulos diciéndoles, tomad y comed, este es mi cuerpo. Los apóstoles reciben este pan hecho cuerpo de su maestro. Se alimentan de él y Jesús no está solo con ellos a la mesa, sino que está en ellos. Como este divino misterio no es solo el más a gusto de los sacramentos, sino que es un sacrificio verdadero que requiere la fusión de sangre. Jesús toma la copa y transformando el vino en su propia sangre le da a sus discípulos y dice, bebed todos de él, es la sangre de la nueva alianza que será derramada por vosotros. Los apóstoles participan uno tras otro de esta divina bebida. Estas son las circunstancias de la Cena del Señor, cuyo aniversario nos reúne hoy, pero no las habríamos tratado todas las bastante si no añadiésemos un hecho esencial. Lo que pasa hoy en el cenáculo no es un suceso accedido una vez en la vida del Hijo de Dios, y los apóstoles no son los solos convidados, privilegiados a la mesa del Señor. En el cenáculo, así como ha habido más de una comida, así también ha habido algo más que un sacrificio, por divina que haya sido la víctima ofrecida por el soberano pontífice. Ha habido la institución de un nuevo sacerdocio, como habría dicho Jesús a los hombres, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Si no se hubiese propuesto establecer en la tierra un ministerio por el cual se renovase hasta el fin de los tiempos lo que acababa de hacer en presencia de sus discípulos, más dice a los hombres que ha escogido, haced esto en memoria mía. Les da por estas palabras el poder de cambiar también ellos el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, y este poder se transmitirá en la iglesia por la ordenación, hasta el fin de los siglos. Jesús continuará obrando por el ministerio de hombres pecadores la maravilla que ha hecho en el cenáculo, y al mismo tiempo que dota a su iglesia del único sacrificio. Nos da a nosotros, pero según su promesa, por el pan del cielo, el medio de vivir en él y él en nosotros. Vamos pues a celebrar hoy otro aniversario, no menos maravilloso que el primero, la institución del sacerdocio cristiano. Para expresar de manera sensible a los ojos de los fieles la majestad y unidad de esta cena que el Salvador dio a sus discípulos y a todos nosotros en su persona, la Iglesia prohíbe hoy a los sacerdotes la celebración de toda misa privada, fuera del caso de necesidad. Quiere que solo se ofrezca un sacrificio al que asisten todos los sacerdotes. A la comunión se acercan al altar, revestidos de estola, insignia de su sacerdocio, para recibir el cuerpo del Señor de manos del celebrante. La misa del Jueves Santo es una de las más solemnes del año, y aunque la institución de la fiesta del Santísimo Sacramento tiene por objeto
honrar con el mayor esplendor este misterio, la Iglesia, al instituirlo, no ha querido que el aniversario de la Cena del Señor pierda ninguno de los honores que se le deben. El color de las vestiduras es el blanco, como en los días de Navidad y de Pascua. Todo duelo ha desaparecido. Muchos ritos anuncian que la Iglesia teme por su esposo, pero suspende por un momento los dolores que la oprimen. En el altar, el sacerdote ha entonado el himno angélico, Gloria a Dios en las alturas. Las campanas lanzadas a vuelo acompañan el canto hasta él. Pero a partir de ese momento permanecerán mudas y durante las largas horas de su silencio darán a la ciudad un tono de soledad y de abandono. La Iglesia quiere hacernos sentir que este mundo, testigo de los padecimientos y muerte de su Creador, ha dejado toda melodía y se ha quedado triste y desierto. Y añadiendo a esta impresión general un recuerdo más preciso, nos trae a la memoria que los apóstoles pregoneros de Cristo, figurados por las campanas cuyo sonido llama a los fieles a la casa del Señor, han huido y han dejado a su maestro en manos de sus enemigos. Después del canto del Evangelio suspendece en cierta manera la misa para dar lugar a la ceremonia del mandato o lavatorio de los pies que antiguamente se verificaba después de mediodía y que el decreto del 16 de noviembre de 1955 prescribe se haga ahora en este sitio de la misa, al menos ahí donde es posible. Y bueno, aquí vemos, por una pausa, ya de hecho en esta lectura, como que está... me sorprende la verdad, que está actualizada. Y aquí es donde vemos, me han preguntado en el programa. Y pues por algo dejo esta lectura en el programa, ¿verdad? Aunque está actualizada, no es parte del texto original, porque este texto es muy antiguo. Pero aquí vemos que dice, el decreto del 16 de noviembre de 1955, que la ceremonia del mandato lavatorio de los pies se haga después del Evangelio, que se suspenda la misa. ¿Ok? Les hablaba, creo que fue en el episodio del lunes santo, de cómo había cambiado la liturgia. Y aquí vemos la liturgia de la Semana Santa, para ser más específicos, después del 55. Y aquí vemos uno de los ejemplos. Esto no se había hecho en la historia de la Iglesia de esta manera, es una innovación. Y aquí es donde vamos viendo que el misal del 62, que lo siguen la mayoría de las misas tradicionales, hoy en día va como que poco a poco metiéndonos a lo que es el nuevo orden de la misa. Y aquí tienen un ejemplo. Este texto está actualizado, porque no se escribió, no se escribió después del 55, pero aquí tienen la actualización. Que, bueno, muchas personas ya en el mundo tradicionalista tienen la oportunidad de ir a una liturgia de Semana Santa con el misal del 54. El decir el misal del 54 es sencillamente decir el misal más antiguo. Y pues, esto ya no aplica. Pero bueno, aquí tienen uno de los ejemplos. Para los que me han preguntado, oye, ¿cuál es la diferencia del 54, 62, etcétera? Aquí lo tienen y se los acabo de leer. Y ven cómo el nuevo orden va actualizando los textos antiguos, ¿verdad? A su conveniencia. Pero bueno, de nuevo, el texto pues es buenísimo, pero está actualizado en ciertas partes, como esta, ¿verdad? Y bueno, seguimos. Los monumentos. Aun cuando la Iglesia suspende por algunas horas la celebración del sacrificio eterno, no quiere con esto que su divino esposo pierda ninguno de los honores que le son debidos en los sacramentos del amor. La piedad católica ha hallado medio para transformar en un triunfo para la Eucaristía los instantes en los que la hostia santa parece como inaccesible a nuestra indignidad. Prepara un monumento en cada templo. Ahí traslada el cuerpo del Señor y aunque esté cubierto de velos, los fieles le asediarán con sus aspiraciones y adoraciones. Vendrán a honrar el reposo del hombre Dios donde estuviere el cuerpo, allí se congregarán las águilas. De todas las partes del mundo se elevarán a Jesús en concierto de vivas y afectuosas oraciones, en compensación de los ultrajes que recibió en estas mismas horas de parte de los judíos. Ahí se reunirán las almas fervientes donde ya mora Jesús y los pecadores arrepentidos por la gracia y en vías de reconciliación. El introito de la Iglesia sirve de las palabras de San Pablo para glorificar la cruz de Jesucristo. Celebra con entusiasmo al Divino Redentor que muriendo por nosotros ha sido nuestra salvación, que por su pan divino es vida de nuestras almas y por su resurrección autor de la nuestra. El introito es más, a nosotros nos conviene gloriarnos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en quien está nuestra salud, nuestra vida y nuestra resurrección, por la cual hemos sido salvados y libertados. Compadézcase Dios de nosotros y bendíganos. Brille sobre nosotros su rostro y tenga piedad de nosotros. En la colecta la Iglesia pone ante nuestros ojos la suerte tan diferente de Judas y el buen ladrón, los dos culpables, pero el uno condenado y el otro perdonado. Pide al Señor que la Pascua de su Hijo, en cuyo relato se ven cumplidas esta justicia y esta misericordia, sea para nosotros remisión de los pecados y fuente de gracia.
El evangelio de esta misa se toma del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 1 al 15. Y bueno, este es el lavabo de los pies, ¿verdad? Sobre este evangelio nos dice don Próspero Bourangher: la acción del Salvador de lavar los pies a sus discípulos antes de admitirles a participar de su divino misterio encierra para nosotros una lección. Hace unos momentos nos decía el apóstol: examínense cada uno a sí mismo. Jesús dice a sus discípulos: vosotros estáis limpios, y añade después: mas no todos. Del mismo modo nos dice el apóstol que hay quienes se hacen reos del cuerpo y de la sangre del Señor. Temamos la muerte de estos y examinémonos a nosotros mismos, examinemos nuestra conciencia antes de acercarnos a la sagrada mesa. El pecado mortal y el afecto al pecado tocarían el veneno del alimento que da la vida al alma. Pero si debemos tener gran reverencia a la mesa del Señor para presentarnos a ella sin las manchas por las cuales pierde el alma toda semejanza con Dios y la entrega a los dardos terribles de Satán, debemos también, por respeto a la santidad divina que va a venir a nosotros, purificar hasta las más leves manchas con las que pudiéramos herirlos. El que ya está limpio no necesita lavarse más que los pies, dice el Señor. Los pies son los lazos terrestres por los cuales estamos expuestos a pecar. Vigilemos sobre nuestros sentidos y sobre los movimientos de nuestra alma. Purifiquémonos de estas manchas con una confesión sincera con la penitencia, con las penas y mortificaciones a fin de que recibiendo dignamente este santo sacramento despliegue en nosotros toda la plenitud de su virtud. Por la cuestión de tiempo, y ahorita el programa ya no es, falta mucho, ¿verdad?, en esta lectura, pero como les menciono, creo que les he mencionado las enseñanzas claves de esta lectura y les dejo el enlace en la descripción, por favor, váyanse y léanlo. Y con excepción de esa modernización del texto, la verdad es muy buena esta lectura porque nos ayuda a aprender más de la tradición de la iglesia, ¿verdad? De lo que se hacía antiguamente y a ver cómo se hacen las cosas hoy en día, ¿verdad? Pero bueno, así llegamos ya al final de esta lectura y fíjense que algo que me llama mucho la atención. Hoy celebramos la última cena, que es la institución del sacerdocio, la institución de la Eucaristía, etc. Hay que ponernos a pensar la unión que llega a tener Jesucristo con nosotros en el sacramento de la Eucaristía. De la manera que la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la agonía en el jardín, etc., comenzó solamente después de que le había dado la primera comunión a los apóstoles. Y el Dios, en la unidad de la Eucaristía con nuestras almas, tiene tal unidad con nosotros en ese sacramento hermosísimo, santísimo, que no empezó más la pasión de Jesucristo hasta que se puso en unión con nuestros pecados, ¿verdad? Con los pecados de los apóstoles, pero en representación también de nosotros como hombres, ¿verdad? Con nuestro pecado. Entonces hay que tener eso en cuenta siempre que nos acercamos a recibir la Santa Eucaristía, de estar en una buena disposición, de haber ido a confesión, ¿verdad? De no hacerlo nada más a lo tonto y cuando vayamos a misa o cuando vayamos camino a recibir la Santa Comunión, ir haciendo algún examen de conciencia para asegurarnos de que, sin escrúpulos, por cierto, que los escrúpulos, nos dicen los maestros espirituales, viene del orgullo. Sin escrúpulos, ¿verdad? Ir revisando nuestra conciencia y asegurarnos de que no tengamos ni un solo pecado mortal para poder recibir a la Santa Eucaristía con propia disposición y no caer en pecado mortal como nos dice el apóstol San Pablo. Pero bueno, así llegamos al episodio del capítulo de hoy. Espero que continúen su mortificación y su penitencia el día de hoy y nos preparemos para el día viernes, que es el día de de mayor mortificación y de mayor penitencia en la vida cristiana, ¿verdad? Hay que enseñar a nuestras familias a vivir estos días de la manera propia para poder celebrar la Pascua, la resurrección del Señor Jesucristo con una buena disposición. Si les gustó el programa de hoy, por favor, pónganle like, compartan el podcast, suscríbanse. Viva Cristo Rey y Ave María.